actuaciones realizadas por el Estado peruano a partir del año 2001. Sobre el tribunal competente, independiente e imparcial, las partes cuestionan la actuación de la justicia militar, tanto en su labor realizada al finalizar la operación de rescate de rehenes en 1997, como el desarrollo del proceso de fuero militar con relación a los hechos del caso. Con relación a la actuación del juez y fiscal militar con posterioridad al operativo Nippon 97, se trata de un tema que también fue planteado a debate por las partes de las presuntas víctimas en el proceso penal en sede interna, y sobre el cual también la Corte Suprema se ha pronunciado, señalando que no se puede señalar que hubo una actuación delictiva orientada a pretender ocultar la evidencia por parte de quienes realizaron estas diligencias con la intención de ocultar o desaparecer las pruebas, sino que actuaron en el marco de la competencia que tenía la justicia militar en aquel momento, y también actuaron en el marco de los procedimientos que hasta ese momento se estaban de alguna forma desarrollando. Habría que recordar aquí que cuando se produce en diciembre del 96 la toma de la captura de los rehenes por parte del movimiento revolucionario Tupac Amaru, la justicia militar inició un procedimiento inmediatamente contra los delincuentes terroristas. Respecto a la contienda de competencia del año 2002, los representantes básicamente cuestionan que los hechos del caso hayan sido considerados como delitos de función a efecto de aceptar la competencia de la justicia militar. Fundamentan principalmente su posición en que 2 de los terroristas no murieron en un enfrentamiento armado. Al respecto, se debe indicar que en el proceso seguido en el foro militar estuvo relacionado con 13 de los 14 semeretistas. En el foro militar no se vio el caso de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, conocido también como Tito o conocido también como NN14. Se vio el tema de los otros 3 integrantes del movimiento revolucionario Tupac Amaru, incluyendo el caso de Meléndez Cueva y PC2 Pedraza. En consecuencia, el caso de Tito nunca fue visto por la justicia militar, y respecto a los otros 13 terroristas, la justicia militar determinó que murieron en combate, por lo que solo se dio la causa contra los militares imputados. El Estado peruano, ante el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha hecho entrega del expediente completo de este proceso seguido ante el fuero militar. Al respecto, el Estado peruano ha sido consistente en afirmar que el fuero militar solo puede conocer delitos de función, como se establece claramente en la Constitución Política del Perú y como ha sido definido a nivel también del Tribunal Constitucional Peruano y la jurisprudencia del Poder Judicial. Con relación a las operaciones militares, el debate jurídico totalmente legítimo y que seguramente será el que la Corte Interamericana se plantee a propósito de este caso, es analizar la convergencia entre la justicia ordinaria y la justicia militar, pues la primera, la ordinaria, no cuenta necesariamente con el conocimiento y la capacidad para evaluar el cumplimiento de los planes de las operaciones militares, algo que la justicia militar, no prohibida por la Convención, la justicia militar no está prohibida por la Convención Americana, sí puede hacer. En caso se identifique en la justicia militar que una ejecución extrajudicial al margen de una operación militar, el caso debe ser remitido a la justicia ordinaria. Esa es una posición coherente con la que ha sido expuesta también por parte de Pedrito Mejía Suedo, discrepante de la que ha sido planteada por el Pedrito Federico Andreu, pero es un debate académico que estamos seguros, un debate jurídico más que académico, que estamos seguros que la Corte Interamericana tomará para efectos de llevar a cabo su pronunciamiento. En todo caso, reitero, respecto de Meléndez Cueva y PC2 Pedraza, la sentencia de la Corte Suprema coincide con el fallo de la justicia militar, es decir, murieron en combate. Si alguien considera que fue inoficioso acudir a la justicia militar, al final de cuentas, el resultado de la justicia militar ha sido corroborado, por así decirlo, o ha sido el mismo que el de la Corte Suprema. Los señores Meléndez Cueva y PC2 Pedraza murieron en combate. Un dato adicional, voy terminando aquí, en los 10 minutos que me quedan en la dúplica, terminaré mi alegato en realidad porque el tiempo es corto. Si bien la Comisión Interamericana cuestiona la intervención de la justicia militar, hace referencia a la misma cuando le es útil o le sirve para sustentar su posición con relación a un caso. Esta actuación contradictoria de la Comisión, entre varias otras, se manifiesta, por ejemplo, en el informe de fondo, en cuyo fundamento 149 señala lo siguiente. Asimismo, es importante recordar que, tal como lo estableció el juzgado militar, habiendo transcurrido más de 4 años los hechos, no era posible determinar la distancia desde la cual fueron disparadas las armas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cita lo que ha resuelto la justicia militar peruana para sus argumentos, para cuestionar al Estado peruano respecto a las situaciones que estamos aquí conociendo. Esta convergencia que estamos planteando en la Corte Interamericana para el análisis entre la justicia militar y la justicia ordinaria, consideramos que debe también tener como referencia la característica del derecho internacional humanitario como lex specialis. Sobre el tema del retardo injustificado y el fallo final de la Corte Suprema, a propósito de la dúplica correspondiente,
Quisiera simplemente adelantar, en el poco tiempo que me queda en este alegato, lo siguiente, que la sentencia de la Corte Suprema ha recibido comentarios favorables por parte de quienes la han revisado, como fue el caso del Pedito Mejía Suedo en su declaración del día de ayer, así como hemos sido testigos también de apreciaciones generales y mayor análisis por parte de otras personas, como el caso del Pedito Federico Andreu, propuesto por representantes de las presuntas víctimas, que no dio mayor comentario sobre la sentencia de la Corte Suprema, y, dicho sea de paso, también fue el único pedito de todos los que estuvieron presentes ayer a quien los magistrados de la Honorable Corte no formularon pregunta alguna. Pero regresando al texto de la Corte Suprema, este constituye un claro ejemplo de la convergencia o interacción, como lo denomina la doctrina, entre el derecho nacional y el derecho internacional de los derechos humanos. La Suprema analiza la controversia puesta a su conocimiento, tomando en cuenta normativa y jurisprudencia del sistema interamericano de protección de derechos humanos, a efecto de analizar jurídicamente el uso de la fuerza durante el operativo Nippon 96. Cada muestra de ello son los fundamentos 17º en adelante, que ustedes podrán revisar a partir de la página 30 hacia adelante del fundamento de la Corte Suprema. En el fallo de la Suprema, en consecuencia, se enmarca en la línea de diálogo con el sistema interamericano y con las tendencias relacionadas con el derecho operacional, siendo importante que los órganos del sistema, en particular la Corte, acompañen a los países en sus procesos de fortalecimiento de democracia a través de sus tribunales. En cuanto a su contenido, reiteramos, porque es muy importante esto, que respecto a los terroristas Meléndez Cuellar y Pessoa Pedraza, concluye la Corte Suprema que murieron en combate, y en cuanto a Cruz Sánchez, concluye que existen todavía algunos pasajes de los hechos vinculados a la gravedad de Cruz Sánchez que deben y pueden esclarecerse en una línea investigativa más intenta. A partir de esta sentencia de la Corte Suprema, corresponde al Ministerio Público, de forma independiente y autónoma, realizar las mayores investigaciones del caso ordenadas por la Corte Suprema a fin de esclarecer el modo y circunstancia de la muerte del NN-14. En ese debate seguramente encontraremos los informes forenses del año 97, los informes del año 2001, los peritajes presentados por el señor Cartagena ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quizá el peritaje del señor von der Breide presentado aquí también, el peritaje de Derrick Pauner también presentado ante la Corte, y a partir de ello el Ministerio Público adoptará la decisión que corresponda de acuerdo a derecho. Muchas gracias. 11 de la mañana con 13 minutos, Perú defiende entonces a sus comandos Chavín de Huanta.